Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos a tu programa Café Psicoanalítico. Y pues preséntense, muchachos. Buenas tardes, mi nombre es Lucy, gracias por escucharnos nuevamente. Hola, buenas tardes, yo soy Domingo, feliz día de la salud mental. Pues sí. Mi nombre es Sergio Ortiz Vela, a sus órdenes, gracias. Que Sergio es parte de la asociación, nada más que él está ahorita, bueno, su área es, en primer lugar, la tanatología y recursos humanos, o Desarrollo humano. Desarrollo humano, ¿ah? Ajá. Bueno, y como dentro de 10 días más o menos, una semana, se inicia el diplomado de tanatología ahí en la asociación. Pues aquí viene Sergio para hacernos la invitación del curso y para hablarnos también de la tanatología, ¿no? De lo que es. Así es. Entonces, pues inicia, Sergio. Bueno, pues prácticamente sí quisiera indagar sobre una pequeña introducción de lo que es la tanatología en México, porque prácticamente es una rama de la medicina que tiene poco aquí en este país, aunque ya tiene bastante tiempo en otros países, incluso ya está estipulado legalmente. Para que se entienda, la tanatología pues viene del griego thanatos, que viene siendo la muerte, ¿no? Y logos, el tratado y el estudio de la muerte. En realidad, aquí en México la tanatología pues ha sido pues tomada como el estudio de la muerte, en el sentido de estudiar el proceso del cuerpo, de los fenómenos que intervienen para determinar las causas que le ocasionaron la muerte. Uh-huh. Y esto pues ha sido pues prácticamente como áreas de investigación, por eso es una ciencia, porque a través de estudios científicos y pruebas pues se determinan las causas de la muerte. Aunque en los años prácticamente de los 60 pues se determina que la tanatología no nomás es un área del área de la ciencia de investigación de los cuerpos, sino que también tiene que ver mucho con la parte del periodo en que la persona padece una enfermedad. Y aquí va incluido pues los factores tanto emocionales, tanto físicos, intelectuales, de personalidad, que engloban el vivir la muerte desde una perspectiva de un deterioro o un padecimiento o una pérdida de la vida, o de las diferentes formas de pérdida. Entonces, pues prácticamente gracias a una investigadora incansable sobre el estudio de la muerte, a la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es suiza, de alguna manera pues ella empieza a indagar, a preguntarse que los enfermos terminales pues de alguna manera tienen necesidades tanto afectivas, emocionales, y ella empieza a darle otro giro a la tanatología, que nomás queda como meramente ciencia y cuerpo. Ahora pues gracias a la doctora planta las bases de esta tanatología que engloba, aparte de la ciencia y el cuerpo, la parte humana, la parte que de un todo, de las dimensiones de un ser humano. Entonces, a raíz de todo esto, pues se viene promulgando por diferentes países el derecho a la muerte digna. Y después vienen las creaciones de tanto instituciones que vienen apoyando como el derecho a morir dignamente, y aquí en México no es la excepción. México ha sido uno de los países más interesados en preguntarnos qué tipo de muerte digna queremos para nosotros mismos, y ha sido preocupante por parte de instituciones desde que los pacientes han sido llevados a áreas de hospital, a que hasta dónde la ciencia ha llevado a los seres humanos a tener una vida, y qué clase de vida, qué calidad de vida se le puede dar a un paciente en fase terminal, cuando te das cuenta que ha sobrepasado el recurso humano, que ha sobrepasado la parte del desgaste tanto de la familia como de los aspectos espirituales, etcétera. Y entonces se queda muy corta la ciencia, en donde pues prácticamente dice, pues sí es cierto, hemos sobrepasado
el periodo de prolongación de la vida de un enfermo terminal, pero bajo qué precio se vive, y es cuando en México pues se determina en que realmente se suma este derecho de una muerte digna. Entonces, pues quizás muchas personas no sepan algo en relación a la tanatología, pero en el área médica pues ya es algo muy conocido, porque son una de las principales necesidades que los pacientes y ellos mismos ven a través de la experiencia clínica. Entonces, este evento que se va a llevar a cabo, pues es prácticamente eso, que se viva de una manera muy sana el proceso de las pérdidas, porque hablando de tanatología no nomás es adquirir una enfermedad, sino también a tener diferentes tipos de pérdidas, y desde que nacemos estamos teniendo pérdidas constantes hasta prácticamente pues hasta llegar a una edad en donde constantemente ya tenemos que enfrentarnos a la muerte. Y como nos tenemos que enfrentar a la muerte, existen diferentes aspectos que tenemos que determinar, como crecer, y crecer es prepararnos para la muerte. Y en realidad este evento nos ayuda a reflexionar sobre si realmente le tengo miedo a la muerte, estoy preparado para la muerte o para las pérdidas, porque históricamente en México pues no le teníamos miedo a la muerte. O sea, era prácticamente parte, y estaba pues de alguna manera se determinaba que era pues natural. Entonces hoy en la actualidad pareciera ser que los medios, la mercadotecnia, todas las formas de vida que llevamos nos determinan que la muerte, eso no la podemos pensar ahora, sino que realmente es algo que le debe de preocupar a las personas débiles, a las personas que tienen una enfermedad quizás, pero yo sano, que estoy estudiando, que tengo una familia, que tengo un proyecto y aparentemente tengo un estado de vida, pues eso no me debe de preocupar. Simpático y agradable, pues cómo te vas a Entonces, morir, pero realmente es eso, prácticamente es que cuando lo hacemos, las personas que realmente hacen un proyecto de vida, pues no incluyen a la muerte, cuando la muerte es parte de nuestro proyecto de vida. El problema es ese. Pero fíjate que la muerte casualmente, digamos, desde desde la Segunda Guerra Mundial para acá, se volvió como antinatural, así como que no es malo o es extraño morirse, ¿no? Porque antes de la Segunda Guerra, digamos, había muerte infantil, muerte de los niños, muerte de los adolescentes, y siempre había muertes, pues. Pero ya después de la Segunda Guerra, es la parte de mortandad, o la parte mortal del hombre, pues al fin de cuentas mortal, parecía como extraño, ¿no? Se fue haciendo cada día más extraño el morirse. Sí, la verdad que en base a las experiencias de esto de la Segunda Guerra Mundial, pues era tanto el contacto de la muerte que las personas decidieron como que aislar. Hablar de la muerte es así como algo que no debe de tocarse, puesto que estamos viviendo una resaca de una serie de muertes de los campos de concentración. Entonces fue tanto la experiencia, tanto la muerte tan constante y el dolor tan grande, que se evitó. Cosa que gracias a Elizabeth pues le dio otro giro, ¿no? Que de alguna manera humanizó, que es la parte más importante, que como que rescató, porque sí, haz de cuenta que sí se enfermaba, pero se aislaba y allá estaba solo, y no había forma de dirigirse o tratar a esa persona, y pues prácticamente eran abandonados. Hoy en la actualidad, gracias a Elizabeth, pues no nomás es eso, la medicina no nomás queda simplemente en la parte curativa, sino prácticamente ahora hay opciones en donde realmente se ve al enfermo como esa parte que carece, y hay que darle una muerte digna, ¿no? O sea, el derecho al no dolor, que es una de las principales causas. De hecho, Elizabeth decía que quitar el dolor es una de las principales causas para poder aceptar la muerte. Entonces, de alguna manera yo creo que se empezó a promulgar desde la Carta de los Derechos de los Niños, en Derechos Humanos, el derecho a no tener dolor con una enfermedad terminal. Entonces creo que ahí es donde se empieza a humanizar esta parte, porque pues es cierto, existe una clínica del dolor, pero realmente no hay la tanatología es un equipo multidisciplinario en donde no nomás se ve los aspectos físicos, sino también los aspectos espirituales, emocionales, de personalidad, etcétera, que de alguna manera legales, porque es increíble que hoy en la actualidad
aunque ya acaba de pasar el mes del testamento, la gente no hace conciencia y deja las cosas prácticamente al final, y parte de prepararnos a la muerte es hacer tus cosas y arreglar tu testamento como debe de ser, ¿no? Entonces yo creo que ahí es como cultural, y tener esa salud mental, en donde tiene unos que decir, pues si voy a salir un viaje, pues sabes que aquí está el testamento, aquí están las joyas, aquí está el dinero, tengo esta parte, aunque sabemos que vas a regresar, pero a veces de alguna manera como que se sobreentiende que no hay necesidad de que lo hagas, cuando realmente la vida no la tenemos comprada, nadie la puede asegurar. Entonces creo que por eso de alguna manera es importante que las personas sepamos pues elaborar y subsanar las pérdidas, no nomás de salud, sino estoy refiriendo también pérdidas económicas, pérdidas afectivas, etcétera, que involucran en el desarrollo del hombre. A mí se me ocurrieron varias cosas. La primera, ahorita más reciente, es que la gente no piensa en morirse porque dice, ¿qué tal si hago el testamento y me muero porque ya lo hice? Entonces es el miedo, ¿no? Si estoy pensando en morir, a lo mejor me voy a morir. Así es. Prácticamente aquí lo que se pretende es que la gente sepa llenar un testamento, porque a veces un error deja muchas cuestiones, muchos problemas, y se sobreentienden que de alguna manera no quedan claros en el testamento. Yo creo que si conoces tus derechos, pues no necesariamente es como el que dona órganos, o sea, no porque pones allí dono mi órgano, ya te van a perseguir para que te maten y te lleven el hígado, ¿no? Entonces, pues no, realmente no es eso, sino es de alguna manera pues vivir una realidad natural, prácticamente. Así como tú compras una casa, pues es natural que te adquieras una casa donde vivir, pero también es natural que sepas a quién donarle esa casa, como ahí dice, a quién deja de beneficiarios. Creo que desde ahí empieza la cultura de la responsabilidad, ¿no? En el sentido de que si me llega a pasar algo, pues a quién le voy a donar esta casa. Creo que ahí es la parte secundaria de que tenemos que tener. Y tenemos cosas, no nomás la casa, ahí es legalmente, pero tenemos cosas que tú te compras. Yo te veo tus lentes, yo te veo tu ropa, yo te veo pero realmente tú dices, esas son míos, bueno, mientras estás vivo, pero después ¿qué va a pasar? ¿No? Creo que tenemos que tener esa cultura. Quizás en esta parte que ahorita ya se mencionaba histórica, bueno, buenas tardes también, que no me había presentado. Hola, Octavio, ¿cómo estás? Quizás Nomás te hiciste famoso y ya llegas tarde. Sí, hoy, disculpen, ¿no? la falla. Bueno, quizás en esta parte que se menciona histórica, pues hay una resignificación cultural, ¿no? Desde aquel evento que mencionan tanto el Doc y Sergio, por la parte de la guerra mundial, pues precisamente no viene con esta catalogación mundial, y sí hay como una resignificación, como que a partir de ese momento se deja la muerte como de otra manera, ¿no? Vista. Ya decía el Doc, ya había muertes previas y la muerte era aceptada, ¿no? Sergio dice, en nuestra nación en particular o nuestra cultura, la muerte también era mucho más aceptada. Se decía, bueno, es un efecto natural, e incluso con las celebraciones que se tienen, ¿no? Que incluso visto internacionalmente, dicen, mira, en México hasta celebran la muerte, ¿no? Con 2 de noviembre y así. Y sin embargo, a partir de ese momento, muchas culturas se modifican y empiezan como a excluir la muerte, ¿no? ¿Por qué? A lo mejor porque hay un parámetro en el que todos los que murieron en esas guerras, pues eran personas que a lo mejor, si no hubieran estado en la guerra, tendrían una vida completamente normal. Factores que mencionaba Sergio, como que eran jóvenes, tenían familias, tenían como un futuro por delante, y sin embargo son la mayoría de personas que mueren, ¿no? A diferencia a lo mejor de, en ese caso, enfermos, ancianos, niños que se van quedando en casa, ¿no? Y antes era como la idea de, bueno, así el único que se debe morir es el anciano y es el enfermo, ¿no? Por una cuestión ahí como ajena. Entonces ya con esto como que parece que se resignifica la muerte. Otra cosa, otro punto interesante es esto del dolor, que a lo mejor muchos pensarían que el dolor es como un preámbulo, incluso algunos pensadores así lo manejan, ¿no? Que el dolor tiene que ser un preámbulo a la muerte, y aquí con esto que nos dices con Elizabeth, ¿no? Dice, bueno, no es necesario, y sí, muchas veces se tergiversa este dolor, y en realidad en vez de tener un efecto, el único que tiene es el efecto como negativo de decir, si siento dolor estoy vivo.
Entonces como que también por eso se acepta el sufrir, ¿no? Porque dices, bueno, está sufriendo en el hospital, está sufriendo en todo su proceso, ¿no? En su última etapa de vida quizás, pero sin embargo se acepta el dolor porque se dice, si siento dolor es que estoy vivo, ¿no? Entonces ahí parece como que una idea contraria a lo que se pensaría por lógica, ¿no? Bueno, hay que evitar la mayor parte del sufrimiento, pues no es el propósito. Y sin embargo aquí como que si lo postergas más es como aferrarte de una manera ahí un poquito distorsionada a la vida, ¿no? La vida ahí como que le ponen sinónimo de dolor, ¿no? Entonces pues un punto también interesante, entre esto, la faceta cultural, que sabemos que la muerte para cada cultura, para cada nación, para cada espacio o época va a ser diferente, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que la tanatología es una de estas partes que llega, ¿no? A investigar, no solo así como en enfoque general la muerte, sino que a lo mejor va viendo, ¿no? Qué tipo de muerte puede haber. Bueno, que también en el dolor puede entrar ahí dos cuestiones importantes. Una, por ejemplo, sería el sentimiento de culpa. Sentir que merece el dolor por la forma en que vivió. Y la otra también son las cuestiones espirituales o religiosas, en las cuales no debes quitarte el dolor porque si Dios te lo mandó, debes cargar con tu cruz hasta el final. Y es cierto, la gente sí lo ve, o sea, he estado con enfermos terminales y hay gente que no quiere que le apliquen algo para quitarle el dolor, porque tiene que vivir el dolor, así como el Señor Jesucristo vivió el suyo. O la culpa, también el hecho de, bueno, me toca pagar todo lo que hice mal durante mi vida. Realmente es eso, prácticamente realmente es la tanatología te hace valorar la vida, valorar el momento, valorar las circunstancias, porque realmente pues vida pues segura esta es la única que tenemos, o sea, nadie nos ha dicho que alguien vino a reparar las cosas que cometió en una vida pasada, pero en México aquí prácticamente te mueres y punto, ya no hay un regreso. En México y el mundo, ¿no? Sí, bueno, yo me llamo en México Perú, ¿no? Creo porque que pues existen religiones de alguna mente que tienen una filosofía que es muy interesante porque parte de esta formación de este evento que estamos promoviendo, pues esa parte, porque existen religiones que es muy interesante su filosofía de vida. En México pues prácticamente sabemos que vida es única, pero hay otros que de alguna manera ven reflejadas sus acciones a través de recompensas, sí, en un futuro, en vidas que se van que van a surgir. Y aquí en México pues no, realmente como vida es única, pues entonces quiero comérmela a pedazos, a grandes, y quiero disfrutarla lo más que se pueda porque pues la única vida es esta. Cuando nos olvidamos realmente de un verdadero sentido, ¿qué le da sentido a tu vida? En el sentido de decir, pues qué tipo de persona quisieras ser recordada en la vida, cómo quisieras que trascender, que tus acciones trascendieran. Pareciera ser, pero hay estudios de investigación en relación a que tus acciones tienen consecuencias de una forma de ideación entre las personas. O sea, eso quiere decir que lo que tú hagas de alguna manera a una persona, pues eso tiene que repercusiones, porque esa persona, aunque tú no eres capaz de ver que a través de tus acciones, qué le ocasionaste, pero realmente podemos a través de la conciencia de que a través de una acción pues mejorar la vida de las personas. O sea, no lo pensamos de esa manera, pensamos de alguna manera de una forma egoísta, ¿no? O sea, mientras yo esté bien, pues los demás a mí no me interesan. A mí se me ocurrió algo ahorita que decías sobre alargar la vida o lo que podemos hacer en la vida de un paciente. Algunas veces se cae en el ensañamiento terapéutico y aquí es donde entra la tanatología. Prolongar la vida del paciente pero no torturándolo. Sí, la verdad que existen diferentes formas de eutanasia y creo que es un tema muy delicado en nuestro país porque nuestras leyes están muy claras, son muy claras y creo que limita mucho el derecho hacia los tipos de eutanasia. A veces dejar que la enfermedad cumpla su propósito hasta el final, creo que muchas veces muchas familias pues no lo desean, o sea, no lo desean. Las que ya lo han vivido dicen definitivamente creo que es una decisión muy equívoca. Lo que sí de alguna manera sí se está haciendo conciencia y que se está aceptando, pues es esa parte, ¿no? De decir, pues una muerte digna sin dolor, prácticamente con la mejor calidad. Y eso creo que estamos hablando de un tipo de
de derecho a la muerte que en los hospitales se está promulgando, ¿no? Ya definitivamente te empiezan a tomar en cuenta en algunos casos cómo quieres morir, en tu casa, en el hospital, bajo qué cuidados. Hay instituciones que dan servicios, sí, tanatológicos completos, y que no se quedan cortos, dan un servicio muy humano y profesional. Y es esa parte, ¿no?, que creo que nos reflejamos mucho en la muerte de los otros. Como vemos, si mis seres queridos están sufriendo, pues yo no quiero sufrir eso. Debemos de hacer algo, porque el día que a mí me toque estar ahí, pues yo no quiero pasar por eso. Quizás es eso. Sobre todo a veces se trata de prolongar, porque no solamente pierdo a esa persona, yo también me pierdo algo, y eso es lo que no se quiere perder. Así es, exactamente. De hecho, existe el miedo al propio proceso de la muerte. O sea, quizás no le tenga miedo a las formas, quizás le tenga miedo a la enfermedad, pero cómo quede. También a ser abandonado por la persona que se va a morir. Exactamente, va a haber mucho dolor, qué limitaciones voy a tener, va a haber mucha manipulación invasiva, o sea, y quizás eso sea tanto el miedo que algunas personas tienen al proceso, que sea prolongado, doloroso y sufrido y muy invasivo. O la muerte de los otros, que de alguna manera dices, pues me preocupa que mis familiares o mis seres queridos tengan una muerte muy dolorosa. Entonces, a final de cuentas, pues me estoy proyectando, ¿no?, en esta parte de decir, le tengo miedo a la muerte, pero el ver la muerte de las otras personas me está recordando que un día voy a estar ahí. Y eso me da miedo. Por eso prácticamente no sabemos qué decir a una persona que ha perdido un ser querido o está llorando en el momento en que perdió a su hijo o etcétera. No le sabemos qué decir porque nos estamos enfrentando a nuestro propio proceso de la muerte. Por eso no sabemos qué decir. Por eso no se nos ocurre. Si supiéramos y viviéramos la muerte de una manera natural y de una manera más sana, ¿sí?, más consciente, pues algo se nos ocurriría, pero nos quedamos helados, congelados. Hay un proceso, ahorita que decías, de esta parte de la vida, ¿no?, y cómo se protege aquí en nuestro país. Pues precisamente uno de los derechos fundamentales es la vida, pero sin embargo se deja como un derecho subsecuente o un derecho secundario la dignidad, ¿no? Entonces, en este caso ahí está un poquito peleado y por eso hay tantos vacíos legales, ¿no? Porque parece que se protege muchísimo la vida, pero sin embargo no te definen lo que es la vida, ¿no? Entonces viene la parte en la que entra la dignidad, ¿no? Bueno, también tienes que tener una vida digna, es alguna de las partes que ya se menciona el legislador, pero sin embargo tampoco se menciona lo que es la dignidad, y para este punto ya se dejó en segundo puesto. Entonces, primero vamos a proteger la vida, pero no sabemos qué es la vida, sin embargo la tenemos que proteger a todo lo que da, ¿no? Por eso hay disputas contra la eutanasia, por eso hay disputas contra el aborto, y por eso hay disputas contra todas las afectaciones que tengan un menoscabo en la vida, ¿no? Pero sin embargo, como dice Sergio, llega un punto en el que entra también la dignidad, ¿no? Y ahí es cuando no se sabe qué hacer, porque también se dice, bueno, es que sí tenemos que proteger la vida, y también nos dijeron que la dignidad, pero pues ninguna de las dos está definida. Entonces ahí se comete un error a nivel, a lo mejor tanto constitucional, reglamentario y demás, porque bueno, se van desprendiendo muchas leyes que protegen la vida, pero sin saber cuál es, ¿no? Entonces ahí como que entra una parte en la que precisamente por eso viene la desprotección, ¿no? Y la disputa a todos los niveles. Hay distintas culturas y en algunas vemos que bueno, la eutanasia sí es como permitida, ¿no? Y más allá de a lo mejor desprenderte de la vida de alguien, pues precisamente también es una decisión que se deja a niveles, a lo mejor como en otros países tienen la disputa con la pena de muerte. A fin de cuentas son el mismo parámetro, ¿no? Matar o que se muera alguien, y acá se viene la misma disputa porque así como no hay palabras, tampoco hay como quien quiera, ¿no? Decir, sí, yo me hago cargo de que se muera bien, ¿no? O que se muera de una manera digna. Pues pasa lo mismo que con las palabras. Sí, espérame. Bueno, dice Miranda, saludos, ¿qué tema? Pues sí, también hay muerte, no nomás hay puras enfermedades mentales en esta vida. Y tenemos un libro para rifar, todavía del segundo aniversario, es el de Moby Dick, de Herman Melville. Así que también una historia de vida, muerte y aventura. Bien, ahí está. Para que dejen sus comentarios. Se apunten al libro y dejen sus comentarios y dudas. Sergio. Bueno, pues prácticamente es eso, ¿no? Sí es un tema que nos causa, pues de alguna manera no es fácil abordarlo.
desde diferentes tipos de profesionales y filosofías y formas de pensar, porque realmente, pues bueno, en el psicoanálisis también existe la muerte y el psicoanálisis, o sea, prácticamente no es nuevo, o sea, es parte de, o sea, pero es algo que de alguna manera, pues tenemos que tener la cultura de tocarlo, de hablarlo, porque precisamente, el no saber abordarlo, pues nos limita hacia tener una vida más consciente y más objetiva. Yo creo que el problema fundamental de los seres humanos es que pues no vivimos de alguna forma haciendo un plan, y en este plan haciendo conciencia sobre nuestras acciones. Pero prácticamente, precisamente la tanatología, pues es eso, es descubrir, es hablar sobre los aspectos al final de la vida. Es parte de por qué tenemos que hablar, así como de alguna manera nos da tanta alegría recibir a un niño, también tenemos que tener la cultura de decir el último adiós, ¿no? Creo que tenemos que entender que las despedidas y los finales de nuestras vidas pues tienen que ser de alguna manera unas vivencias en salud mental lo más sano posible, porque al final de la vida pues yo creo que ustedes están de acuerdo que nuestra vida es crecer, aprender a través de conocernos mucho, a través de conocernos crecer, para de alguna manera prepararnos al final, porque al final de cuentas la muerte es ver si realmente eres la persona que pensabas ser para poderlo aceptar. Alguna vez escuché una plática donde decían que un diagnóstico terminal es la oportunidad de despedirte adecuadamente de todo lo que hiciste. En cambio, un accidente de tráfico y donde te mueres no tienes la oportunidad de hacer un análisis de cómo fue tu vida. Tal vez ahí entraría la tanatología, ¿no? En la persona que es terminal y que puede analizar todo y puede dejar todo tranquilo. Así es, y la tanatología pues prácticamente hace esa conciencia moral, ética, acerca de la vida. Porque ¿por qué nos tenemos que esperar a padecer una enfermedad para valorar las pequeñas cosas, para relativizar tu vida, para decir ¿por qué me estoy ahogando en un vaso de agua? Si hay otros casos que realmente es más que evidente que me enseñan. Entonces yo creo que las personas, nosotros de salud mental, que nos acercamos a veces a los pacientes a ayudarlos, pues le pongo entre comillas ayudarnos, pues resulta que el ayudado eres tú cuando no estás bien preparado para la muerte. Y eso es la verdad, o sea, aquí hay médicos que realmente lo saben, o sea, quien te enseña muchas veces no las cuestiones de la enfermedad, te enseña las cuestiones de la vida, pues son los mismos pacientes. Pues ¿qué le admiras a los pacientes? Les admiras la fe, la tenacidad, la valentía, los valores con los que viven, la fortaleza. Y precisamente todas esas cosas son las que le valoras. Entonces realmente tú dices, ¿y yo dónde estoy en posicionarme con ellos? ¿Arriba de ellos? ¿A igual que ellos o abajo de ellos? Entonces yo creo que es muy importante gozar de una salud mental, porque ustedes mismos saben que como médicos a veces nos hemos llevado las grandes impresiones en los pacientes que tú dices, pues ¿qué lo sostiene? Quizás yo valoro que la persona pues debería de estar en cama, debería de estar sufriendo o ya agonizando cuando la ves activa, ¿no? Pacientes de fase terminal los ves activos, dando clases, trabajando, moviéndose, entrando a cuestiones creativas. Cuando tú dices, ¿qué lo sostiene? De hecho, la misma medicina se ha mirado en decir, pues ¿cómo le haces para estar así? Porque realmente no te ves sin cabello, pero de ahí en más te ves igual de sano como yo, o sea, en realidad no hay una diferencia, y son pacientes terminales, y realmente creo que lo marcan muy adecuadamente, la actitud. Te preguntan acá, ¿cuál es la muerte con dignidad? ¿Hay una definición? La ortotanasia es la que más se apega a la muerte digna, que es morir sin dolor, sin sufrimiento y con una calidad de vida lo mejor posible.
Entonces yo creo que es la única que se ha llevado a cabo en las instituciones, pero que nos falta, sí nos falta mucho desde los aspectos legales, normalizar bien, revisar, porque más que ayudar, sí es importante las cuestiones legales, porque a veces se sobremalentiende, voy a ayudar a la persona para que de alguna manera pues ya se vaya, ¿no? Y pasa lo que el doctor Muerte, ¿no? Que de alguna manera ayudaba a los pacientes y que pues pobrecito viejito, mira, está sufriendo, pues le voy a pasar un medicamento para que ya se vaya. Y resulta que no, que se le demostraron pues una múltiple de asesinatos, ¿no? Que realmente era no se le comprobó que fuera voluntario, no se le comprobó que haya sido pedido por los pacientes, sino que de alguna manera, aunque pareciera ser enmascarado por una buena obra, pues resulta que pasó a ser una falta legal, ¿no? Entonces creo que es muy delicado esta parte de la eutanasia en México, porque se sobremalentiende. Las leyes son muy claras, aunque te lo pidiera la persona, se te impondrán, ¿sí?, pena. Entonces creo que desde ahí, aunque tuvieras la razón, pues no hay una justificación, ¿sí? Creo que es Luego dice aquí otra pregunta, bueno, hipotética, Icarian. Dicen, ¿creen que Stephen Hawking hubiera sobrevivido con su enfermedad si se hubiera resignado a morir? Pero él no tiene una enfermedad mortal, ¿o sí? Tiene Es crónico degenerativa, crónico-degenerativa, pero no es terminal. mortal, no es terminal. Es diferente. Pues se supone que hacia allá va, ¿no? Porque llega el momento en que van a dejar de funcionar pulmones y corazón. Pues todo el mundo pero después de 30 años, pero no es enfermedad. No, catalogado como Así terminal. como ¿no? terminal no terminal es. no. Es crónico degenerativa, que es otra cosa. Luego dice, ¿alguna pregunta? ¿Algo de eso? Pues prácticamente es eso, ¿no? Que la limitación está en tu cerebro, o sea, está en tu personalidad. Creo que puedes ¿qué te ganas con tener un cuerpo sano o si realmente estás quebrado por dentro? O sea, de tu cerebro estás de alguna manera turbado, con un trastorno que no lo puedes manejar y de alguna manera no tienes una salud mental. Creo que no es tanto el cómo vivir un proceso de enfermedad, sino cómo lo vives, cómo lo aceptas. Pues en este caso él sabe de su enfermedad, pero sin embargo sigue con sus publicaciones, teorías, estudios y demás, como decía Sergio, ¿no? A lo mejor no es el como punto para comparar así como la salud en toda su expresión, pero sin embargo sigue adelante, ¿no? Con muchos de sus proyectos. Yo creo que es Entonces, esa parte, sigue porque brillante. quien nos ha enseñado cómo vivir una pérdida o una enfermedad terminal o sano, pues son los niños. Los niños solamente le ocupan a la enfermedad lo que necesita. Lo que necesita es, tienes dolor, le pones algo para el dolor y el niño sigue jugando, sigue yendo a la escuela, sigue haciendo sus actividades. Creo que es lo más sano de un ejemplo cómo vivir un proceso de enfermedad y las pérdidas. Pero los adultos somos muy complejos y aquí están ustedes los expertos en salud mental que lo pueden determinar, porque prácticamente padeces una enfermedad, pero ya deja de lo que padeces, deja de lo que le sumas a lo que te vuelves incapacitante en tu cerebro. Bueno, luego dice Genaro Suárez, ¿para qué preocuparse del casi muerto si ya le queda un tiempo mínimo? Es joven y sin experiencia. Digo, esas preguntas que... Bueno, pues porque es necesario, pues por eso, porque sigue porque estando es un vivo ser humano. y ya es un ser humano y que alguien lo quiere, ¿no? O sea, así Y, de pues, fácil. porque apuesto a que tendría una diferencia de opinión si fuera él el casi muerto. O algún familiar suyo, Cercano. ¿no? Además, la muerte está presente en todas las edades, en todo el proceso del hombre, desde bebés hasta adolescentes. Creo que la muerte es parte del ser humano y siempre se ha presentado. Más, como mencionaba, bueno, y continuando con esa lógica que proponía Domingo, somos seres individuales, pero por supuesto también sociales, y así como Domingo planteaba esto de muere al fin de cuentas una parte tuya, o a fin de cuentas sientes una afectación porque es alguien cercano, ¿no? Así sea, a lo mejor a veces la empatía tanto por un integrante de la sociedad, podría ser de la misma familia, ¿no? De un grupo muy cercano, pues precisamente por eso, ¿no? Se le pone atención, porque sabes que en algún punto puedes estar en el mismo puesto, ¿no? O empiezas a ver ahí sí lo que puede plantear una dignidad, ¿no? Como decía Sergio también hace rato, cuando te enfrentas a estos problemas, a lo mejor en una enfermedad de algún miembro de la familia, sabes lo que se sufre, ¿no? Sabes lo que sufre también el paciente y entonces dices, caray, no quiero que se vuelva a repetir este evento, ¿no?
al menos no hablando de la muerte, sino creo que se vuelva a repetir el proceso tan sufrido. Pero digamos, el casi muerto, pues para saber si realmente se va a morir o no se va a morir, Ajá. digamos, esos casi muertos, la mitad viven y otros tantos años más, ¿no? Sí, pues no se puede asegurar nada. No se puede asegurar. ¿Qué ibas a decir? Pero, por ejemplo, ¿qué tan en nuestra cultura? Nuestra cultura es muy viva, muy de disfruta todo mientras se pueda, y no tenemos como que muy en claro la visión de que hay un final, y realmente nadie quiere pensar en ese final, ni, o sea, ¿qué tan sano es ese miedo a morir? Bueno, porque común sí es, pero ¿qué tan sano? ¿Es ese miedo a morir o ese miedo a que alguien cercano se muera? Pero, digamos, no es a morir, es a prevenirse lo que pasa después de lo que pasa en ese momento, Sí, lo que todo dejas, el mundo ¿no? le tiene miedo porque obviamente nadie sabe qué hay después. Si hay algo, si no hay nada, o sea, es la reacción natural a una situación desconocida. Pero ¿qué tan sano? O sea, obviamente vivir con miedo no es sano, pero de repente si te planteas la cuestión, ¿qué va a pasar el día que me muera? O ¿qué va a pasar el día que no esté? ¿O cómo voy a morir? A lo mejor sí empiezas a sentir miedo. ¿Y eso sería normal? Eso es muy importante porque el ser humano cuando de alguna manera ya no tiene una explicación consciente de la vida, es cuando tiene que acudir a las cuestiones, a la creencia, porque pues en el subconsciente a final de cuentas no acepta un no. El yo no acepta un no. Entonces por eso nos cuestiona, nos es difícil aceptar la muerte, porque siempre está esa parte de querer vivir, pero tenemos que convencer a nuestro yo que realmente tenemos que, a través de un no, que se acepte la muerte. Y cómo lo aceptas cuando ya no hay conciencia, cuando conscientemente ya no encuentras una explicación, rescatas a través de una creencia. La creencia es la que rescata el yo, decir, bueno, existe una posibilidad, existe una parte que quizás yo no conozca, etcétera, y esa parte es la parte espiritual, la parte de la filosofía. Sí. Y eso es lo que tenemos que entender. A lo mejor es porque hay dos pautas que se llegan a combinar en vez de mantenerse separadas, ¿no? En este caso, uno de considerar la muerte y el otro rechazar la muerte, porque ahí se va combinando, ¿no? Como de, bueno, yo sí considero la muerte, entonces es de que ya la estoy aceptando. No, considerarla es un punto que a lo mejor, como dice Sergio, pues es natural, ¿no? Es como prepararse, también el doc lo dice, pues a lo mejor nada más por el proceso, ¿no? Simplemente considerarla, pero no estás ni aceptándola ni rechazándola, ¿no? Ahí como que te limitas. En cambio se confunde mucho que al considerarla ya la estás aceptando, y también si la rechazas es que ni siquiera la tienes que considerar, ¿no? Es como que va mezclado y serían dos partes que deben de estar completamente separadas, ¿no? El rechazo a la muerte, porque el rechazo es cuando empiezan todos estos miedos y demás, y la llegas a considerar en algún punto, incluso podría considerarse sano, ¿no? Que en alguna parte de ti mismo consideres de, bueno, en algún punto voy a dejar de existir, ¿no? Pero sin embargo no que venga todo ese peso así como ahí sí psicológico, ¿no? De decir, chin, ¿qué va a pasar? Y esto y lo otro, toda esta como sobreexcitación mental, ¿no? Entonces ahí como que quedar separados, ¿no? El que se considere con el que se acepte o se rechace. A ver, aquí dice Astrid, ahorita para que digan los generales del curso. Dice Astrid, en el área, saluden a Astrid. Saludos. Saludos, Astrid. En el área médica considero que muchas veces no estamos preparados para afrontar la muerte, pues, ¿no? Porque pareciera un fracaso. Es por eso que considero que la tanatología debe ser parte de la formación del profesional de la salud para ver la muerte como parte del proceso de salud de enfermedad. ¿Todavía la tanatología no es parte de medicina o ya? Yo recuerdo que sí nos dieron un curso de donde nos dieron esta plática, y en realidad quien nos dio el curso fue una licenciada en recursos humanos. El médico no sabía mucho de eso, pero entonces llegó y ella sí tenía contacto con los pacientes y fue la que nos dijo eso. El paciente con cáncer te da la oportunidad de que te despidas y de despedirse de todos, pero cuando un médico pierde a un paciente es como un golpe al narcisismo y también como una castración, y por eso no quiere perder a nadie. Claro. Luego dice Genaro que se apunta al libro. Muy bien. Y luego dice Icarian, Stephen Hawking se le diagnosticó esclerosis lateral amiotrófica a los 21 años, la cual tiene 3 años de esperanza de vida, ahora tiene 71. Bueno, ahí se equivocaron los médicos, no él. Pero no es cierto, hay gente con esclerosis amiotrófica lateral que vive
bastante tiempo, no, como en ninguna enfermedad crónico-degenerativa hay a lo mejor alguna expectativa, pero no un tiempo seguro. Además, el promedio que se va a dar de vida también es por los, en este caso, como efectos que tenga el mismo cuerpo en ese momento. Entonces ahí se le suman varios patrones, quizás a él se le dan 3 años, quizás a otra persona se le dan 10, quizás a otra ni siquiera se le menciona como un límite. Ahí se le dan 3 a considerarse, ¿no? El hecho de que también es joven cuando se la diagnostican. O sea, regularmente son enfermedades que se reflejan más en la tercera edad. Son más, obviamente, más agresivas. Más. Sí, bien esta parte y a lo mejor desconcentrar la atención precisamente como de ese sufrimiento, de esa enfermedad. Ayer me planteaba algo así una compañera y bueno, en este caso era porque a ella le dolía, creo que una parte de la encía o algo así, y me dice, oye, ¿por qué nos concentramos tanto en el dolor, no? Así como una pregunta X, ¿no? ¿Por qué nos concentramos así en una cosa tan pequeñita? Dice, bueno, considerando el cuerpo, dice, ¿por qué nos concentramos en eso? Pues precisamente ahí está la respuesta, ¿no? En la pregunta, porque te estás concentrando en ello. Y yo le decía así de una manera burlesca, a lo mejor si yo te aprieto el brazo, dejas de pensar que te está doliendo, en este caso la encía, ¿no? Y es precisamente así también, a lo mejor lo que hace rato yo decía de considerar y aceptar y rechazar la muerte, pues viene esta parte de que se concentra toda la atención ahí y empiezas como con tus propias deducciones, ¿no? Ya decía Sergio hace rato, pues si no hay nadie que te diga cómo es después de la muerte y también el proceso de muerte, también no hay nadie que te lo esté explicando al pie de la letra, ¿no? Cada uno lo acepta y lo siente diferente. Pero también solo tienes conciencia de cierta parte de tu cuerpo cuando te duele. Regularmente no tenemos conciencia de que tenemos intestinos hasta que te duelen. Sabes que ahí están, pero no lo sientes, no nada, hasta que te duele. Es también eso, concentrarse. Muy bien, pues los datos del curso. Bueno, pues los datos del curso, el objetivo de este curso es concientizar una mejor visión de la vida, para poder entender a la muerte como parte del proceso de la vida, como los factores que intervienen en los procesos de salud y enfermedad, obteniendo los elementos necesarios para manejar los procesos de pérdida. La temática es los conceptos fundamentales de la tanatología. Aquí vamos a ver prácticamente desde cuando inició, las instituciones que participan, la historia, las instituciones que participan, que dan ese apoyo a las personas que manejan pérdidas en cuestión de enfermedad terminal o alguna en específico. La muerte y el plan de vida también van a tener la oportunidad de elaborar su plan de vida, pero incluyendo a la muerte. Esto no es muy importante porque te hace concientizar la vida como tal. Vamos a manejar autores como Víctor Frank, por ejemplo, el existencialismo, vamos a tomar temas como Sigmund Freud, sobre todo. Gracias. Sigmund Freud. Qué no, bueno, de hecho, qué bueno que te acordaste. Dije Sigmund Freud, no Gerardo, pero bueno, esto está contemplado. Muerte, ciencia y filosofía, pues es necesario que entender qué es la muerte, entender qué es la vida, los conceptos, cómo define la ciencia la muerte y la vida, y filosóficamente cómo se visualiza la muerte y la filosofía, la muerte y la vida. Conceptos de muerte en el mexicano, ahora que vienen estos días de los altares, de vivir, estar cerca de las personas, honrarles, pues esa parte, no comprender el por qué el hombre en un momento dado México no le tenía miedo a la muerte, qué sucedió, en el cual hoy prácticamente se hace una forma de evasión, de no querer hablar esos temas, ¿no? Me da miedo, no lo puedo enfrentar, etcétera. ¿A qué público podríamos decir que va dirigido este curso? Va a público en general, puesto que es crecimiento personal. Entonces, son temas muy importantes en ese. El hombre frente a la muerte, pues prácticamente vamos a ver las emociones al final de la vida, las etapas de la muerte después de la vida, que viene siendo Elizabeth Kubler-Ross. Vamos a ver lo de duelo, vamos a ver lo de bioética y vamos a ver lo que es la parte del perdón. Entonces creo que es la temática que se va a hacer. Los invito a que se animen a este curso, que más que saber, van a crecer. ¿Cuándo comienza? El 16 de octubre empieza la sesión. Va a ser del 16 de octubre al 19 de febrero. Van a ser 4 meses. Esto va a ser de alguna manera los miércoles de 4 a 7. Miércoles de 4 a 7. Así es. Entonces, los teléfonos donde se pueden comunicar es el 333
333-482-9607. Vuelvo a repetir, 333-482-9607. Pues ahí está la invitación y prácticamente nada más es que ustedes tomen la decisión. Va a haber de alguna manera presentaciones audiovisuales, apoyo logístico y pues prácticamente actividades y ejercicios que se van a desarrollar dentro del mismo evento. Entonces, miércoles de 4 a 7, bueno, yo creo que pueden encontrar también información ahí en la página de Facebook del café, facebook.com/Café Psicoanalítico Radio, y también en la página general donde estamos subiendo, bueno, sabemos que este programa, al igual que los pasados, ha sido parte de esta oferta, ¿no?, que se realiza por parte de la Asociación Mexicana de Salud Psíquica. Entonces, junto con algunos otros diplomados que comenzaron, pueden encontrar ahí en la página en general www.saludpsiquica.com información de este diplomado y otros que se han estado lanzando, ¿no? Creo que con esto se cierra también el como ciclo de diplomados próximos. Entonces, bueno, ahí pueden checar, ¿no? www.saludpsiquica.com, ya les dio los números Sergio, y bueno, miércoles de 4 a 7. Así es. Y bueno, la dirección pues es la misma, ¿no? Que ya saben, está ahí cerca del río, como tal, la Glorieta de los Caballos, a 3 cuadras por Niños Héroes, la calle Rosario, 766, entre Nebulosa y Niños Héroes. Entonces, para que más o menos se ubiquen la gente que aquí nos está escuchando de Guadalajara. Y pues bueno, pues prácticamente llevarlos a esta reflexión, ¿no? De decir, bueno, pues si quieres tener una buena muerte, pues hay que tener una buena vida. Y una buena vida nos referimos a ser congruentes con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar, y como la parte externa te refleja tus acciones. Esto quiere decir que realmente tiene que coincidir. Entonces es muy importante esto para de alguna manera ver y valorar la vida. Algo que también llega a suceder es que la gente que dice que no le teme la muerte vive con excesos pensando que algún día se va a morir y ya, pero casualmente son las personas que llegan a vivir más y que a lo mejor disfrutan 20 años y 40 o 50 años más van a estar con problemas de dolores, con molestias en los riñones, con un montón de enfermedades, porque no se cuidaron tan bien y porque vivieron una vida pero más desordenada. Así es. Y pues a veces de las cosas más sencillas pues surgen las grandes respuestas, ¿no? A veces dices, yo no tengo que padecer una enfermedad o al final de mi vida, pero realmente nuestras acciones nos dicen más que las cosas. Desde el sentido de que, por ejemplo, un diabético se le prohíbe tomar azúcar o tomarse su medicamento, a una persona, en el momento en que se le olvida tomarse el medicamento, se me olvidó, mañana me lo tomo. Es una manera de poco a ir acabando con su vida. Si estamos hablando de calidad de vida. Y el diabético que dice, poco veneno no mata, pues realmente me como un pastelito y así. Exacto. Y realmente es esa parte que ustedes son los expertos que está ahí oculto, de que de alguna manera no es que le tenga entonces tanto placer a la vida. Yo diría, a veces me han dicho, entonces, ¿qué es la diabetes? Pues la diabetes, pues ¿qué puede ser? Pues la vida amarga que llevas, que te la endulzas, ¿no? De alguna manera desde la parte griega, ¿no? Y entonces es esa situación que, pues, las enfermedades tienen sus orígenes, ¿sí? Y hay que buscar cuál es el origen en la parte mental para poderla definir y aplicar acciones, ¿no? Y tener una congruencia en la vida, ¿no? Y pues no necesariamente puede ser ahora que en las fiestas de octubre dices, pues que sí, que padre, pero el aventarse del bungee, por ejemplo, es una forma de enfrentar la muerte, o sea, una forma de decir, mira, no me haces nada y prácticamente sobreviví y soy una persona casi mortal, ¿no? Que no me pasa nada, o sea, yo decido cuándo morir, cuando realmente, pues bueno, realmente no es así. A veces en los intentos, pues ahí es donde pasa, ¿no? Y no estamos preparados y no estamos listos, creo que para no digo para aventarse del bungee, sino para tomar la vida como una manera más natural. Entonces, a pesar de llamarse el curso de tanatología y hablar de muerte, más que nada lo que nos dejaría de como crecimiento, aprendizaje, es a llevar una mejor vida o a saber cómo proyectar más o menos lo que quieres hasta tu límite. Así es, prácticamente ese es el fundamento, y pues los más beneficiados pues somos nosotros, ¿no? Si sabemos valorar desde buscarle un sentido de el por qué estoy aquí en este mundo, o sea, no nomás estoy aquí por algo, o sea, necesito encontrar
una fortaleza o algo, ¿no? Por ejemplo, encuentra una habilidad en beneficio a los demás. Creo que eso le da sentido a tu vida, ¿no? Algún autor así lo manejaba, ¿no? Que había 2 días importantes en tu vida, el día que naces y el día en que sabes para qué. Entonces, bueno, siguiendo ahí ese presupuesto, pues sí, el conocimiento es crecimiento. ¿Ves? También vas a cantar ahí esas canciones. No, sí, en realidad creo que es muy importante porque el duelo incluso no lo estamos viviendo de una manera sana. Creo que la forma en que nosotros estamos llevando nuestro luto, pues de alguna manera acorta los procesos. Antes llevabas de alguna manera un acompañamiento con la familia y era las personas se acercaban, sí, a ti. Ahora pues prácticamente parece ser que entre más rápido agilices las cosas, entre menos contacto tengas, y creo que se da otro giro. O sea, ya no respetamos a las personas, a las personas que han muerto. Estamos faltando esa parte de la parte ética, el respeto. Se ha vuelto tan comercial, tan polémico dentro de las mismas funerarias, que tú dices, esto es lo que realmente existió, cuando realmente la muerte se vivía en silencio, se vivía bajo el mismo sintonía de las personas que habían perdido al ser querido, y ahora se ve prácticamente como tipo de ruleta, como si fuera de alguna manera un lugar para conversar problemas, resolver problemas familiares, un lugar en donde se habla del negocio, un lugar donde se habla del amor, un lugar donde se habla de los éxitos, un lugar donde se habla qué dejó la persona, dejó casa, quién se la dejó. Creo que más que nada se está faltando el respeto a todo eso, y que nosotros como mexicanos pues no nos admire que de alguna manera nuestro último adiós pues sea como un mercado, en lugar de que sea un momento de reflexión. Chistes feos, o sea, no vas a contar chistes de funerales ahí en el curso? No vamos a contar chistes de los funerales. Es un curso serio. Es un curso serio. Pues hay una canción que dice los ojos, cuando Cleto cerró sus ojos, que es un mexicano que la produjo, y realmente habla de esa parte chusca de que se juegan cartas, de que se ponen bailando, se toman pásate la botella del tequila. Entonces de alguna manera él hace así como una representación de cómo los mexicanos vemos a la muerte, ¿no? Y la vivimos, cuando realmente no estamos muy alejados de esa realidad en algunas circunstancias. No en todas, pero de alguna forma sí. Eso sería parte de la misma evasión, ¿no? La misma evasión a no enfrentar al muerto, no enfrentar el cadáver, porque también en la sociedad, bueno, hoy en día también debe de afectar la situación actual de tanta violencia, tantos muertos y por todos lados, a que también nos hagamos un poquito más fríos en cuanto al tema de la muerte, así como también el que acostumbramos ya a vivir como a prisa y no hay como que mucho tiempo para demostrar sentimientos. Es como los sentimientos son míos y para mí, entonces si estamos en reunión no hay forma de que yo llore o yo me enfrente al cadáver, eso ya será mi proceso aparte. Y eso, pues como tienes, lo marcas, pues de alguna manera, pues tiene sus repercusiones emocionales, ¿no? Así porque es. pues vemos otras culturas que de alguna manera se toma tan serio y no les cuesta el desapegarse, ¿sí? Y aquí, pues, cosas erróneas, ¿no? Que suceden, o sea, somos una cultura que nos cuesta separarnos de nuestras familias, nos cuesta mucho, pero cosa errónea, ¿no? Cosa paradójica, que de alguna manera las mismas familias, dentro de la misma familia, hacemos cosas para separarnos, que cosas que tú dices, pues no debería de suceder porque es lo más elogiado que vemos de que nos ven de otros países, cuando existe una paradoja de eso, pero de alguna manera es esa parte, ¿no? De no querer vivir la muerte a través de los demás. Bueno, espérame, dice, Alex Vázquez nos manda saludos. Quien se Saludos, gana Alex. El libro es Genaro, que es el único que se apuntó. Así que, Otro por ahí. No, ya nomás es él. Allá, Genaro nada más. Genaro. Así que para que pase por él. Bueno, los invitamos al curso, despídanse por Próximo favor. miércoles entonces, de 4 a 7. De 4 a Ya 7, saben. ahí los esperamos. Gracias. Gracias por escucharnos, que pasen bonita noche. Gracias por escucharnos. Espero que estén con nosotros el próximo jueves. Muchas gracias, pues los invito a que acudan vayan. al evento. Y pues bueno, si quieren tener una muerte digna, pues hay que vivir dignamente. Eso sí, muchas gracias a Nos todos vemos el y nos próximo- vemos el próximo Próximo jueves. Jueves. Hasta pronto.
Gracias.